Me han detectado una hernia discal. ¿Qué tan grave es? ¿Y realmente me tengo que operar? Porque según la resonancia magnética yo tengo una hernia y el médico me ha dicho que tengo que pasar por cirugía, pero a mí me da miedo. Vamos a ir con ello. Lo primero que quiero que entiendas, obviamente, es en qué casos sí es necesario y sí es obligatoria una operación, una cirugía de hernia discal. Pues en primer lugar, y esto te lo puedes apuntar en papel y boli para que no se te olvide, en primer lugar, imagínate que tú has tenido pues un accidente con el coche, un accidente, por ejemplo, que has ido con la bicicleta y te has caído al suelo. Has tenido un golpe fuerte que ha hecho que tu espalda quede dañada o que incluso uno de los huesos, vértebras de tu columna, de la espalda baja, se haya podido desplazar hacia detrás o desplazar, mover hacia adelante y esté presionando, por ejemplo, algún nervio. Si tú has tenido un golpe fuerte, un golpe severo y a raíz de ese golpe tienes mucho dolor o incluso adormecimiento de las piernas, ardor, calambres, puede ser necesario después de haberte hecho una resonancia magnética, que te operes. Y el segundo caso, también bastante importante, es si tú ya no solo tienes dolor, por ejemplo, aquí debajo, en la espalda baja, en la zona lumbar o en las piernas, sino que tú además tienes, apúntalo, que esto es importante, incontinencia urinaria, es decir, incontinencia urinaria, te haces pipí y popó, por sí mismo, es decir, no tienes la capacidad para poder aguantarlo. En segundo lugar, tienes toda esta parte de aquí, donde está, en el caso de los hombres, los testículos, el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Si tú tienes pérdida de la sensibilidad por aquí, es decir, no sientes absolutamente nada, ese es un segundo síntoma de síndrome de cola de caballo o de caudequina que requiere de la operación, ¿vale? Entonces, recapitulemos, si tú has tenido un golpe o un accidente o tienes un síndrome de cola de caballo, tienes o deberías de operarte. Y en el tercer caso y último que te quiero compartir es, si tú por ejemplo tienes un tumor que puede ser benigno o maligno, un tumor que esté presionando, por ejemplo, aquí alguno de los discos, alguno de los huesos o alguno de los nervios y pueda estar dándote síntomas de muchísimo dolor en prácticamente cualquier posición, agachado, tumbado, sentado, parado, etcétera, etcétera, y no has mejorado nada en un periodo de más de 6 meses con ejercicio, con fisioterapia, puede ser una muy buena idea el hecho de hacerte, como te digo, una operación para quitar ese problema que tú tienes, ¿vale? Como digo, si tienes un tumor benigno o maligno, o en el caso de que tengas enfermedades un poquito más graves como puede ser un cáncer. Ahora bien, si tienes un dolor lumbar crónico, un dolor en la espalda baja desde hace 1 año, 2 años, 3 años, no tienes los síntomas de pérdida de, en este caso, la sensibilidad en el miembro o aparato reproductor y además no tienes esa incontinencia urinaria y tienes, por ejemplo, dolor en la zona lumbar, dolor en las piernas, ardor, quemazón, etcétera, etcétera, yo no te aconsejo que te operes. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 personas que se operan, al cabo de un tiempo después de la cirugía, después de unas semanas o meses, vuelven a tener los mismos dolores, la misma hernia o nuevas hernias discales y futuros síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tienes lo que hemos comentado anteriormente, te vas a operar y vas a volver a estar igual o peor que antes de la operación. Como te digo, al cabo de unos meses, con casi total probabilidad. Entonces, también tenemos que entender que una operación de la espalda no es algo fácil, rápido y sencillo, sino que tiene muchas contraindicaciones. Por ejemplo, te pueden poner mal la anestesia y quedarte en coma. Durante la operación, porque te abren la espalda, puedes contraer un virus, una bacteria, etcétera, etcétera. O incluso, y esto también es importante entenderlo, puede que, como en cualquier circunstancia, no te toquen bien la espalda o el nervio, no quede en buenas condiciones y te puedas quedar en silla de ruedas. Obviamente esto no pasa siempre, pero podría ocurrir. Ahora bien, si no te ocurre lo que hemos comentado antes, yo lo que te aconsejo es, si tienes dolor lumbar, si tienes dolor de ciática, que por favor hagas ejercicio, un tratamiento basado en ejercicios llevados a cabo no por un médico, sino por un fisioterapeuta o entrenador especializado en hernia discal, que es la persona que más te va a poder ayudar con esta situación. No sé si tienes alguna otra duda en este sentido, pero si tú también quieres eliminar el dolor lumbar crónico y la hernia discal sin tener que operarte a través del ejercicio, sígueme para no perderte ninguno de los demás vídeos.